we always ask ourselves why, because we look for intention around us, because we always we do something with intention. You know, we boil an egg in order to eat it. So we look at the rocks and we look at the trees and we wonder what intention is here, even though it doesn't have intention. So we think, so what did this person who made this world intend it for? And this is the point where you think, well, it fits me very well. You know, the caves and the forests and the stream and the mammoths. He must have made it for me. I mean, there's no other conclusion you can come to. And it's rather like a puddle waking up one morning. I know they don't normally do this, but allow me, I'm a science fiction writer. A puddle wakes up one morning and thinks, this is a very interesting world I find myself in. It fits me very neatly. In fact, it fits me so neatly, I mean, really precise, isn't it? It must have been made to have me in it. And the sun rises, and he's continuing to narrate the story about this hole being made to have him in it. And the sun rises, and gradually the puddle is shrinking and shrinking and shrinking. And by the time the puddle ceases to exist, it's still thinking, it's still trapped in this idea that the hole was there for it. En 1802, el apologético William Paley argumentó lo siguiente. Al observar un mecanismo tan sencillo como un reloj, a nadie se le ocurre dudar que este es el producto de una creación, que es el resultado de un trabajo intencional. Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar. Así pues, ¿quién puede pensar que un organismo como el ser humano, mucho más complejo que el de un reloj, es producto del azar? Nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios. Esto es Trasciende tu Fe, y hoy vamos a hablar sobre el argumento del diseño. William Paley, al hacer el argumento del relojero, habla sobre el argumento del diseño. Este razona que somos seres tan complejos que tuvimos que haber sido diseñados. Paley explica que un sistema tan complejo como el orden de la naturaleza, los seres vivientes y el ser humano son mecanismos tan complejos que no pudieron haberse producido por azar. Según esta lógica, algo tuvo que haber detrás para que todo esto funcionara. Tuvo que haber un creador para que el ser humano y el universo fueran tan perfectos. De la misma manera que un mecanismo complejo como el reloj fue hecho por un relojero, un cuerpo complejo como el cuerpo humano tuvo que haber sido creado por un creador. Y este no pudo haber sido otro que el Dios Yahweh de las religiones abrámicas, según Paley. Ahora vamos a ver un poco los errores de razonamiento de Paley, también llamadas falacias. Veremos las falacias de esta propuesta, primeramente las que se expusieron por David Hume en los 1700. David Hume analizó este argumento de diseño antes de que fuera publicado y lo criticó con 3 contraargumentos bastante conclusivos. Primero, el argumento comete el error de una generalización amplia. Paley asumió que podemos saber tanto sobre las cosas que no hemos visto ser creadas, como de las cosas que sí hemos visto ser creadas los seres humanos. Pero David nos dice, no tenemos experiencia en creación de mundos. Todo lo que afirmamos que sabemos sobre su creación se deriva de inducciones de experiencias previas sobre objetos creados por nosotros mismos. Aunque sepamos cómo se crean herramientas humanas, no sabemos realmente cómo se crean los universos, por lo que no podemos asumir que sería de la misma manera. Segundo, es la analogía extendida. David dice, para que una analogía sea exitosa, las dos cosas a comparar deben de tener similitudes relevantes a lo que se está comparando. Hume argumenta que es ridículo comparar al universo con un reloj. No existen suficientes elementos de similitud concretos
para que estas dos se encuentren en una misma categoría que permita esta analogía. Es simplemente una exageración bastante amplia. Y tercero, el argumento de Paley es un non sequitur, que sucede cuando las premisas no están relacionadas con la conclusión a la que se arribó, ya que incluso si existiera evidencia de un diseñador, el diseño no prueba al Dios omnipotente y benévolo de la tradición cristiana, a la que William Paley estaba haciendo referencia. Es decir, incluso si la analogía fuese exitosa, también podríamos hacer la analogía de que los relojes normalmente se hacen entre varios diseñadores. Entonces, ¿será que el universo tuvo entonces varios creadores? Asimismo, el relojero no se preocupa por un reloj cada vez que lo vende. Hace un reloj y lo vende. ¿Significa entonces que el creador que creó el universo nos vendió a otra deidad y ya no le interesamos? Los relojeros también hacen varios intentos antes de llegar a un diseño final. Entonces podemos preguntarnos, ¿somos el diseño final de tantos intentos de hacer el reloj o somos uno de los intentos del creador? Existen muchas más conclusiones incorrectas a las que podemos llegar con esta falacia y con esta falsa analogía. La conclusión a la que llegó William fue únicamente selectiva y no relacionada directamente con la propuesta del diseño. Con estos tres contraargumentos, Hume descarta la analogía del relojero, incluso antes de conocer sobre la ciencia moderna, sino que utilizando únicamente la lógica pudo desmentir el razonamiento de la necesidad de un diseño en la creación del planeta Tierra y el universo por consecuencia. Una variante de la analogía del relojero es el argumento de que Dios existe porque el universo está creado justo para cumplir con nuestras necesidades de supervivencia. Este es un punto dado todavía por páginas y personajes apologéticos el día de hoy. El argumento dicta lo siguiente: el universo está justo diseñado para nuestra supervivencia. Por ello tuvo que tener un creador. Por ello existe un creador que te ama y quiere ser tu amigo. Podemos ver cómo el argumento sigue teniendo las mismas falacias de las que habló Hume hace 300 años. Primero, que el mundo sea adecuado para el ser humano no nos dice nada de si existe un Dios personal que se interese por nosotros, ni nos dice si existe un Dios o varios. Asimismo, asume que el universo fue diseñado desde el inicio, sin poner en lugar a duda que existe otra explicación. Sitios apologéticos como este que estoy mostrando, cada estudiante, utilizan este argumento como evidencia de la existencia del Dios cristiano, pero en realidad es bastante fácil de desmentir. La primera prueba de la existencia de Dios es que la complejidad de nuestro planeta apunta a un diseñador que deliberadamente creó el universo y hoy lo sustenta, sin tomar en cuenta otras posibilidades y sin prueba del diseñador en sí. Habla de la Tierra, que si fuese de distinto tamaño, no podríamos vivir en ella, y que es el único planeta en el que podrían vivir los seres humanos. Asume que como podemos vivir en este planeta, entonces tuvo que haber sido diseñado. Esto es un completo non sequitur, ya que es lo mismo que un charco afirmando que el pozo en el que vive fue diseñado para que él exista, cuando en realidad el pozo estuvo bajo la lluvia solo por coincidencia. El ser humano se pudo desarrollar en este planeta acorde y gracias a las condiciones de este planeta, no al revés. Existe evidencia de que el humano se adaptó al planeta, pero no existe evidencia de que el planeta se haya nunca adaptado al ser humano. Es más, siempre le ha sido violento al ser humano. El blog también menciona el agua, diciendo que está aquí porque la necesitamos, cuando en realidad los seres vivos que existen son aquellos que se benefician de ella. El blog confunde de nuevo las causas por las consecuencias y las consecuencias por las causas. Por último, habla del cerebro humano y de las maravillas de la naturaleza, y asume que solo un diseñador las pudo haber diseñado, cayendo también así en la falacia de plurium interrogatorium, que exige una respuesta simple a algo que es realmente complejo, y a la falacia de argumentum ad ignorantiam, que por no saber la realidad de algo o no entender algo complejo, desecha la alternativa, para quedarse únicamente con lo fácil de entender. Esto también es llamado el argumento por ignorancia. Por otro lado, gracias a héroes humildes que buscan la verdad y en lugar de fingir conocerla, hemos descubierto por qué el ser humano y los demás seres vivos se ajustan también a este planeta. Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, razonó por primera vez la verdad sobre nuestra adecuación al planeta.
y habló de la selección natural de los seres vivos. Las evidencias recolectadas por Darwin y complementadas por las demás ramas de la ciencia en futuros descubrimientos fueron poco a poco demostrando la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, como la teoría de la gravedad o la teoría de los gérmenes, es una teoría aceptada por la comunidad científica. La palabra teoría se utiliza porque en el lenguaje de las ciencias una teoría es simplemente una explicación, sin connotación sobre su validez. En el caso de la teoría de la evolución, esta ha sido comprobada por diversas ramas de la ciencia, llegando siempre a las mismas conclusiones y reajustándose para perfeccionar nuestro entendimiento del pasado. Para explicarlo de una manera realmente simple, bastante básica, en la que no necesitamos adentrarnos mucho a la ciencia, podemos verlo de esta manera. Solo necesitamos tomar en cuenta dos hechos simples y comunes. La primera es que no eres idéntico a tus padres, pero te pareces bastante a ellos. Tienes características de ambos y te pareces más a tus padres que a tus tíos, abuelos y primos. Eres una réplica de tus padres y llevas sus características. Y segundo, algunas características y ambientes permitirán a unos hijos reproducirse y a otros no, y a algunos reproducirse más que a otros. Por ello, la siguiente generación tendrá las características que más se replicaron, y así sucesivamente. Y dentro de algunas generaciones, las características que no se replican desaparecen del grupo. Dale a estos simples conceptos unos miles de millones de años y de generaciones hacia atrás, para ver cómo una partícula que se autorreplica llega a ser un organismo complejo, y cómo seres autorreplicables, complejos, se diferencian y se especializan en su hábitat natural cambiante. Una de las pruebas que más me gustaría recomendar es la del experimento de Dmitry Valiev en zorros grises. En la década de los 50, Valiev hizo un experimento para reducir la agresividad de un grupo de zorros. En tan solo 10 años, seleccionando para parear los zorros salvajes menos agresivos de cada generación, los zorros que nacían de cada siguiente generación eran más juguetones y responsivos a sus nombres que sus padres y sus abuelos. Los genes que determinaban las características de docilidad también determinaban características como la forma de las orejas y el color del pelo de los zorros. Este experimento comprobó fácilmente la selección natural de la que hablaba Darwin, y comprobó que los saltos en características de las especies pueden cambiar bastante rápido en ciertas circunstancias, no solo poco a poco. Por este motivo existe una apariencia de que el mundo está hecho para nosotros, pero en realidad nosotros somos quienes nos adaptamos poco a poco al mundo. Si el mundo hubiera estado en otras condiciones, los seres vivos evolucionarían de distinta manera, acorde a estas distintas condiciones. Cuando todavía la atmósfera no tenía oxígeno, los seres vivos que se reproducían no lo necesitaban. Si las leyes de la física hubieran sido distintas, el sistema solar sería distinto, y si llegase a desarrollarse vida en algún planeta, sería acorde a esas distintas condiciones. Del mismo modo, pensando bien si el mundo está hecho para nosotros, nos podemos preguntar entonces por qué existen tantos defectos en nuestro cuerpo. Simplemente la necesidad de tener lentes de muchísimas personas, deformidades al nacer, apendicitis, cáncer, susceptibilidad a enfermedades horribles, y por qué la mayoría de las criaturas del mundo nos quieren comer. Lombrices, felinos, serpientes, osos, hongos. El mundo no está hecho para nosotros, sino que nosotros nos adaptamos para lograr vivir en él. Muchas gracias por visitar el canal. Denle me gusta si les gustó y no olviden suscribirse para obtener contenido regular a su feed. Los enlaces a los videos y contenidos utilizados se encuentran en la descripción. Si existe un argumento que compruebe su religión, por favor háganmelo saber en sus comentarios. Muchas gracias y mucho éxito.